on the table. Yeah. How can I? Yeah. You could just put it on the. You can put it on the table if you like, or hold it. Who is this one? Yeah. Okay. Okay, come on in and have a seat. If you need a headset for Spanish interpretation, please get that ready now. You just need to turn the headset on. Okay, very good. Thank you so much for attending this panel. I hope that you're in the right room. This is the panel on inclusion and participation of marginalized communities, of underrepresented groups in democracy. So we're speaking about a very important issue, an issue that's becoming more and more timely, especially as we're trying to make our democracies much more democratic. So I'm very excited to have this panel here with me today. We will be going until 4 o'clock. I hope we're going to be as punctual as possible, as we started a little bit late, and as you see, things are a little bit back to back here at the Global Forum. But first of all, I want to welcome you. So I'm Daniela Vancic. I'm the European Program Manager at Democracy International, and we're an NGO based in Cologne, Germany, and we're the organizers of this Global Forum. So we're very happy to be this time in Mexico City and to cover another continent, and we're very happy to be here with you. So I want to introduce our panel that we have here. We have with us Patricia Brogna from the Faculty of Political and Social Sciences, the Universidad Nacional Autónoma de México. I hope I said it right. I will be doing a little bit of pronunciation testing today. Marta Singer, we also have here in the room with us from the Faculty of Political and Social Sciences, also from the Universidad Nacional Autónoma de México. Erika is also here with us, Erika Granados Aguilar, if I said it correctly, from the Universidad Autónoma Metropolitana here in Mexico. Thank you for joining us. Young Ok Lee, who's also a board member of Democracy International and a former Minister of Gender Equality and Family from South Korea. So welcome, Young Ok. Carolina is with us. Josh Lerner is also with us today. Welcome, Josh, the Executive Director of People Powered from the USA. And we also have Chikara Yanome Toda, I said it right, and now is the real test, Consejero Electoral en Instituto Estatal en Baja California Sur. Okay, you made it a difficult one for me, but welcome, Chikara. And last but not least, we have Gloria Alcocer Olmos, the Executive Director of Fuerza Ciudadana organization from here in Mexico, so welcome. Yes, very great. So speakers, please do grab the mic so that way also the interpretation can hear. Spanish and English is also okay. Just please speak slowly for the interpreter as a reminder, also for a reminder to myself. So first, because we have a very full panel today, and I'm very happy to welcome you and hear all about your expertise and some of your best practices for how we can really tackle this issue of including minorities and underrepresented groups in politics much better. I want to start with an opening question, and I would ask if you can limit your opening statements just to the first 3 minutes. We're going to have this much more discussion room, so this is going to be like a workshop style. So imagine that we have a bit of a discussion with each other, and the participants, if you ever want to jump in, please also just raise your hand, and so you can also ask or also give us any of your examples and what you've learned from your organizations, from your countries. So the first question I want to ask, just so we can get a little bit of background information about the role of marginalized individuals from your sector and from your organizations and countries. I want to know, what do you think, in your opinion, is the democratic value of including marginalized groups, especially in the context of where you are from and the work that you are doing. So it's a little bit of an introduction to the work that you're doing. You can tell us a little bit, and also then where you are from. So maybe let me start over here to my left. So this question is both hard and easy for me. So I'm Josh Lerner, Executive Director of People Powered. We're a global hub for participatory democracy. The question is hard because we work everywhere and also nowhere. So we support groups around the world that are creating participatory democracy programs and are working with government for those programs. We don't do that directly, but we work with people around the world. And our mission is to expand people's power to make government decisions.
And so we do that by supporting groups, maybe like some of the ones here, with setting up programs like participatory budgeting, citizens assemblies, participatory policymaking, and by kind of synthesizing what we have learned around the world about how to do this work well, and then making that accessible for people in government and organizations so that they can do it. So we're coordinating this work around the world. We work kind of like a global union of participatory democracy workers. And so those workers are the ones on the ground doing the work. We're supporting it. So that's why it's hard for me, because I'm not working in just one location. Even though I'm from New York, we're not working in New York right now. The reason that it's easy for me to answer the question is because what we find is that even though every place I go, what I hear most often is that we're unique, our place is unique, and actually the biggest challenges are common. And the solutions to those challenges often are common as well when it comes to inclusion of marginalized communities. And as far as the question of how does this impact or why does this matter, what we hear most and what we see most, like why should you include marginalized communities and why should you focus on this? 3 things. So first is better decisions. So the best ideas usually come from the people who have participated the least. You've already heard from the people that participate the most. You know what they have to say. It's the people who are not participating, who are marginalized, that have fresh new ideas and that lead to better government decisions. So just a good way to make decisions. Second is more impact in the community. So if you include marginalized communities, you get additional impacts like bridging divides between divided communities, whether that's political divides, cultural divides, age. You get more learning. People learn from each other. They learn from people they haven't worked with before. So these are, we call them sometimes spillover effects, like they're spilling over the cup beyond what you expect to get, but you get these additional effects. And then the last thing, why it matters, is there's less risk. So we see often that programs fail because a certain part of the community wasn't included. And they protest, or they, there's political critique from the opposing party of this wasn't really a democratic process. It wasn't including these communities. So if you include marginalized communities, you also insulate yourself from some of that risk. I don't know if was that 3 minutes at all? Something like that? Okay. The mic comes out of the... But it's good exercise like this. Thank you very much. My name is Chikara Yanome. I'm here from Mexico. Voy a hablar en español para poder ser un poco más fluido y aprovechar mis 3 minutos. Ante la pregunta de cuál es el valor democrático de incluir a personas tradicionalmente marginadas en el contexto de nuestros países, yo quiero referirme un poco al tema del contexto. Y voy a hacer 2 elementos muy rápido. Uno, vivimos en un país que prometía entrar como un país desarrollado, y entonces hay unas promesas incumplidas del modelo de desarrollo aquí, y la brecha entre ricos y pobres, gente educada y sin acceso a educación ha sido cada vez más grande. En un segundo término, ha habido una falta de empatía de quienes han accedido a un cargo de representación, y eso ha motivado que mucha gente diga, estas personas no me representan, ¿no? Tanto los tomadores de decisiones, gente que aplica políticas públicas. Pero en el lado positivo tenemos una amplia movilización social, ¿no? De grupos indígenas, personas con discapacidad, grupos LGBTIQ+, cuyo común denominador ha sido la búsqueda de igualdad de derechos con reconocimiento de sus condiciones específicas. También en un lado positivo ha habido la progresividad de los derechos humanos, una reforma muy importante en esa materia en el 2011. Y en México la Constitución, particularmente el artículo 133, nos dice que México respeta y toma en cuenta totalmente cualquier tratado internacional que haya firmado, ¿no? Y eso obliga a cumplir el tema de derechos humanos y al principio pro persona, esta interpretación más benéfica a las personas sobre en cualquier norma que se revise. Y ahí pues estamos hablando de la Comisión de Derechos Humanos, personas con discapacidad, cualquier tema indígena, y eso es muy positivo para la norma
que va a impulsar una cuestión de democracia participativa. Lo menciono porque considero que no es lo mismo un ejercicio de democracia directa en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo. El único ejemplo que podría poner rápidamente es el tema del nivel educativo en México, apenas es, perdón, de nivel secundaria, entonces es muy complicado. Pero también ha habido algo muy positivo, que la mirada hacia la diversidad en este país ha cambiado. Ya no se ve la diversidad como algo negativo, sino como una riqueza, ¿no? La riqueza cultural, riqueza de diversidad, o sea, la diversidad étnica, cultural, funcional se ve distinto. Y ante esa diversidad, pues está una mirada de la inclusión y eso nos obliga a pensar en una democracia incluyente. Considero que estos grupos en particular son quienes han empujado las fronteras de la democracia. ¿Por qué? Porque los grupos indígenas han impulsado el uso de usos y costumbres, ¿no?, en contrapunto con un sistema de partidos. Sí, quieren participar, pero el proceso de elección que sea mediante sus métodos tradicionales y no mediante una fuerza política. También el grupo LGBTIQ+, un colectivo, particularmente en el tema trans, en el tema no binario, pues por supuesto que enfrenta y confronta todos los avances de paridad, y no en un sentido negativo, sino en un sentido de una reflexión más profunda. El tema de los derechos político-electorales de la población migrante, pues también confronta mucho esta frontera de el derecho a opinar sobre asuntos que son relativos a tu comunidad, y dices, bueno, tu comunidad es donde naciste o tu comunidad es donde vives, hasta dónde llega ese tema. ¿Y cuál es el valor democrático de trabajar con estos grupos? Yo diría que, lo voy a poner primero en números, en México estamos hablando de poco más de 23 millones de personas indígenas, ¿no? 7 millones de personas con discapacidad, pero hay que pensar que es el 5% de la población, pero la discapacidad, el modelo social habla que se trata de la persona con discapacidad y su familia. En México el promedio de familia son 4 personas, entonces estamos hablando que cerca de 28 millones de personas viven la discapacidad, entonces hay algo muy importante ahí que atender. Una comunidad LGBTIQ+, de números inciertos, ¿no?, por todas las cuestiones de discriminación que se han visto, y una población de migrantes mexicanos en el extranjero de más allá de 12 millones de personas. Entonces hay un gran número de población que estas minorías ya representan un número muy importante en un país como es el de nosotros. Ya más adelante hablaré de unos ejercicios de democracia participativa, de una consulta que hicimos con personas con discapacidad y unas consultas indígenas. Gracias. No, mejor lo quitamos. Sí. Gracias. ¿Tengo 3 minutos o me puedo extender? Oh, bueno, ok. Sí, bueno, en este sentido, como yo veía a Josh que se presentó con respecto a esta parte, yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí tenemos proyectos que están dirigidos a grupos vulnerables, grupos minoritarios o discriminados. En el área donde yo estoy, tiene un proyecto que se llama la UAM, o que la UAM lo tiene y que se llama Proyecto de Extensión Comunitaria, está dirigido a las zonas de las comunidades indígenas para llevar a ellos el desarrollo social. Yo estoy a cargo del grupo de mujeres indígenas, entonces por eso en este momento yo me voy a enfocar a este grupo, a las mujeres indígenas, pero no a todo el sector de estas mujeres, sino a las mujeres indígenas que tienen mayor grado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Pues son las que viven en las zonas, en la sierra, donde es difícil accesar, y precisamente por eso mismo también las condiciones de apoyo son más complejas. ¿Qué sucede con estas mujeres, con las indígenas? Pues sucede que tienen una triple discriminación. Viven una triple, bueno, la discriminación primeramente es por etnia, que es por ser indígenas. De manera segunda, es la razón de género, son discriminadas por cuestiones de género. Y la última, de clase, por ser mujeres pobres. Entonces, están viviendo estos 3 elementos. Ahora, si lo vinculamos con la democracia directa,
Pues totalmente, el sector indígena está alejado de una democracia directa con las cuestiones de los métodos de la democracia directa o los métodos de la democracia semidirecta. La consulta popular, el referéndum, presupuesto participativo, revocación de mandato, por ahí me falta alguno, están alejados. Probablemente un grupo vulnerable como sería el grupo LGBT tuvieran mayor acceso a esta democracia participativa. Pero ¿qué sucede con grupos tan específicos como los grupos indígenas y mayor aún las mujeres y mayor aún las mujeres indígenas más discriminadas que existen en este país? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la democracia participativa? Ellos, estos grupos indígenas, sí viven, hacen un ejercicio de democracia participativa en las zonas donde viven, en las comunidades, en la plaza de la comunidad, llamándole plaza, porque ni siquiera la tienen. Ni siquiera la tienen porque les puedo comentar que he ido a esas zonas y pues son zonas totalmente rurales, no hay plazas. Pero bueno, ahí se reúnen, toman decisiones, que es una suerte de democracia directa, pero no están las mujeres. Sí los varones, pero las mujeres no. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? Es un tema totalmente complejo, el asunto de democracia directa vinculada con las mujeres indígenas y las que están mayormente vulneradas. Bueno, este sería mi tema y quiero también expresar que la experta en el tema de cuestiones indígenas es la doctora Marta Singer. Entonces, bueno, yo nada más estoy comentando, pero la última palabra la tiene la doctora. Bien, sería eso. Muchas gracias por en este momento. Gracias. Hola, voy a poner mi cronómetro. Me voy a pasar un poco, la verdad. Everyone, it's nice to be here with you. I'm Gloria from Mexico. Voy a hablar en español, ni se pongan los audífonos. It's just to say hello and welcome you. Yo soy Gloria Alcocer, soy de la Ciudad de México, soy mexicana. Trabajo desde la diversidad y lo primero que les diría es hola a todas, a todos y a todes, porque hay un mundo más allá de ese mundo binario que nos dijeron. Mi trabajo es desde el feminismo interseccional, yo soy una feminista interseccional y lo primero que les diría es que no soy políticamente correcta. También les diría que un panel de inclusión sin personas de la diversidad sexual, indígenas, afros, migrantes, personas con discapacidad está incompleto. No, eso no hace que no respete profundamente a la gente que me acompaña el día de hoy, la admiro. Fan de Marta, encabezo uno de sus clubs de fans, pero necesitamos, si vamos a hablar de personas de poblaciones históricamente discriminadas, tendrían que estar ellas aquí y no nosotros, o ellas con nosotros y con nosotras y con nosotres. ¿Qué les diría de la democracia participativa? La democracia participativa que yo trabajo y en la que me muevo no es necesariamente la institucional. Y desde ese sentido les invito a entender este mundo y este tema de poblaciones históricamente excluidas desde eso, desde la interseccionalidad. Una no solo mujer, una puede ser mujer, mujer trans, mujer indígena trans, mujer joven con discapacidad. Todas esas cuestiones nos atraviesan y todas esas cuestiones generan desigualdad. Entonces, también hay que entenderlo desde ahí. Yo creo, bueno, escucho a mis compañeros, a mis colegas, yo creo que también había sido bien interesante a lo mejor hacer un análisis justo desde las miradas, por ejemplo, de las juventudes, de la niñez, porque casi siempre la dejamos fuera. Hasta que votas, te vuelves ciudadana o ciudadano. Yo pensaría que no es tan así. ¿Qué les diría en cuanto a la participación ciudadana no institucional, que es a la que yo me dedico a observar hace muchos años? Si bien podríamos pensar en referéndums, revocaciones de mandato, votar, ¿no? Todos estos mecanismos, yo les invito a que la próxima vez que estén en esta ciudad o en sus ciudades, cuando regresen, vean los grafitis, vean las calles. Hay muchos mensajes ahí de gente participando, diciéndonos muchas cosas. Esa también cuenta, esa también es una participación importantísima. En mi país hay raperas oaxaqueñas gritando basta a los feminicidios, eso también es participación política y participación ciudadana. Habría que mirar entonces desde dónde estamos hablando de esa participación. Y en mi minuto que me queda les quiero comentar algo que me parece muy importante y que ojalá ustedes puedan apoyarnos.
En México hay una reforma electoral recientemente aprobada. En México teníamos una serie de acciones afirmativas a poblaciones históricamente discriminadas para que llegaran a ser diputadas o diputados. Esto incluía a las personas LGBTIQ, personas con discapacidad, migrantes, afromexicanas e indígenas y personas con discapacidad. Ya le dije, creo que alguna se me fue. Bueno, cada una, eso fue una batalla histórica. Por primera vez en el Congreso tenemos, por ejemplo, en el Congreso Federal, 2 mujeres trans legislando. En esta reforma, ahora, todas esas acciones afirmativas se vuelven una sola, hay 25 lugares y esos 25 lugares son para todos estos grupos. Eso también afecta la participación de estos grupos históricamente vulnerados. Eso también hay que entender que es gravísimo. Y yo creo que también, o sea, pues yo ahí sí voy a empezar a ser un poco provocadora, porque pues si vemos el mundo indígena sí participa, sí, pero también hay muchos mecanismos que son altamente violatorios de derechos humanos y que se han ido cambiando y que se han ido identificando. Entonces yo lo primero, y me voltearía la pregunta hacia ustedes qué entienden por participación ciudadana y desde dónde lo viven, y me encantará escucharles. Muchas gracias. We continue, Hirak? It's my turn? Yeah, hi. Well, anyway, buenos tardes. So I was very happy to be here, the country with the multiculturalism. So I have worked with running Multicultural Center. So when I was ministership in Korea, so that ministry has accommodated multicultural center and marriage migrant and also youth and some kind of diverse kinds of family issues. So, in Korean setting, so we have a very vibrant social movement activism because our modernization process has started with colonialization. So usually the economic modernization was well accepted and building very easy consensus. But about the social and political modernization is not getting certain consensus. They are usually sacrificed for economic modernization. So we couldn't pay due attention to deeper and more genuine democratization, also human rights value orientation. In that sense, so in general sense, the human dignities and the human value was not so much valued. So that with the standing of minorities. So first those kind of activism who are against the existing system, so only toward the economic growth. So the activists, usually the middle class background student activism, but they realize they already defending their own right. So first starting with the women's movement, then we have challenged our political space with the affirmative action system. So it was very late. So like even the voting right was given in 1948, but the voting right was not deliver any real meaning. So anyway, even though most of women has voting right, the elected women was very few. So we have challenged the affirmative action with lobbying. So only through lobbying and affirmative action, some women can barely into the political space. But those kind of fruit can be distributed to more marginalized sector, such as migrant workers and also marriage migrant and the disabled person. So the discourse itself has been some kind of evolutionary process to make those marginalized groups to be more inclusive. So for the tools, we usually, those activists who have devoted their life to
resist against the existing system, and some of them become politicians. Some of them were invited as decision makers. So through those kind of their power, we set up some kind of a mediation center. So those mediation center try to convey the people's voices to bureaucracy system. So we have many mediation centers. So those kind of mediation center are sometimes professionalized, working for the marginal migrant issues, sometimes some workers issues, sometimes disabled persons issue. So there are sometimes working for the climate issue. So various kinds of those kind of mediation center can be some kind of a hub for citizenship growing. Because usually we thought citizens, we are thinking the main actors of democracy can be only reinforced through citizenship engagement and participation, but usually we are very atomized individuals who are the real victims of commercialization. So they want to solve their own problems, not through the public space, but through the market system. So it is a kind of a contradiction and competition, whether some individual can recruit it into more citizenship field, or certain individual are mobilized into market consumer. So in that sense, mediation center can play the big role to do some kind of a citizenship education through engagement even to marginalized groups. So we set up marriage migration center in each village level. So this kind of mediation center staffs has visited the marginalized group, and it is a kind of a mutual learning process. So they realize their voting right, their citizenship engagement. So that is the kind of process, but I know it is not enough, but we are very frank. So when we think about the direct democracy, under the name of a more numerous participation, but number is important also. These days, number became more and more important in market and the politics. How many voters do you have, something? But I think a quality issue is also very important. So in that sense, without the deepening of quality, only the number is not enough to strengthen the democracy and also direct democracy. So in that sense, we are ongoing process. But anyway, I think the first awakened citizen can invite the other marginalized group to be more inclusive. That was a kind of a reinforced circle in Korean context. Thank you for your attention. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para responder a esta pregunta y en consideración de lo que preparé y lo que se comentó en estos 3 minutos maratónicos, mencionar que en el grupo en el que trabajo, al que pertenezco por experiencia familiar y personal, que es el de las personas con discapacidad, el tema de la subrepresentación, el tema de la exclusión, de por qué están invisibilizados, habría que buscarlo en una historia de prácticas como son las convocatorias, por ejemplo, las consultas que no se hacen de manera abierta, previa, informada, sino que cuando se va a realizar alguna acción de política pública, sea en el diseño, sea en la evaluación, se invita a ciertas organizaciones, a ciertos grupos más cercanos a las instancias de poder y validan una propuesta que ya viene cocinada, diríamos, desde las instancias de gobierno. Ese es uno de los puntos que yo marcaría como el riesgo para que las personas con discapacidad no puedan ejercer
y participar en ejercicios de democracia directa. La otra es la simulación en las políticas públicas, por ejemplo, en el cupo que se ha considerado a partir de la reforma de personas con discapacidad para cargos legislativos, ha sucedido la selección de personas también más cercanas y con muy poca experiencia en el diseño, en la formulación de políticas y en la pertenencia a organizaciones de sociedad civil de base. Otra de las perversiones que podríamos señalar es que las organizaciones de sociedad civil, para poder funcionar, han debido solicitar al gobierno fondos a partir de instancias como Indesol, y esto hace que los recursos públicos sean o fueron brindados con mayor cantidad a organizaciones más cercanas, como decía, al poder o al gobierno de turno. También la subrepresentación la deberíamos considerar no en la condición de la persona, no en la discapacidad, sino en el sobreesfuerzo que significa para la persona y para la familia el tener que superar barreras que la sociedad le impone. Barreras arquitectónicas, barreras urbanísticas. Estoy pensando cómo se moviliza una persona en silla de ruedas para ir a una marcha en el Zócalo, por ejemplo, o cómo se entera si la información no es accesible en lengua de señas o en formatos de fácil lectura, cómo si la persona requiere el apoyo de alguien, un asistente personal, para poder movilizarse. Y en ese sentido, la intermediación de las organizaciones, a veces más que facilitar, lo que hacen es invisibilizar la posibilidad de que cualquier persona se acerque a hacer una propuesta, a evaluar una política o a ejercer un voto o una acción de democracia más directa. En el caso de la inclusión educativa ha sucedido en México lo que mencionaba la compañera, en el sentido de que, por ejemplo, en los programas para inclusión de diferentes grupos que no tenían acceso a la educación en los diferentes niveles, tenía un presupuesto particular para cada uno de los grupos, y a partir de la reforma que se hizo, las políticas de inclusión con el mismo presupuesto que antes tenía las personas con discapacidad cubren a diferentes grupos. O sea, volvemos a la simulación de las políticas. Y otro problema que creo que incide en la subrepresentación es la cooptación de líderes, aquellas personas que sobresalen y que son más participativas, son cooptadas por áreas de gobierno en un puesto ejecutivo, pero con escasos recursos, sin personal, y entonces de esta manera los liderazgos que van surgiendo se queman al darles el espacio de toma de decisión sin darle realmente las herramientas para que las puedan llevar a cabo. En ese sentido, pensaba si en esta transversalidad que muy bien mencionaba la compañera, de los distintos cruces identitarios que nos atraviesan a cualquiera de nosotros, no tendríamos que poder subir en escalón y ver cuáles son los sistemas de poder sobre cada uno de esas identidades que nos atraviesan. Pensaría en el patriarcado, por ejemplo, pensaría en la clase, en el sentido de una distribución desigual de recursos o de acceso al ejercicio de derechos, y si eso no implica, en último caso, el pedirle a las personas que hagan una gestión biográfica de desigualdades que son sistémicas. Y eso
es tramposo, porque la persona no va a poder resolver algo que es del sistema. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante poder gestionar espacios desde las distintas trincheras, desde los distintos lugares de trabajo, de incidencia que tenemos, y por ejemplo en la UNAM para este próximo semestre estamos impulsando desde el Programa Universitario de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un curso sobre discapacidad política y activismo para generar nuevos activismos para personas con discapacidad, porque si no hay esta toma de conciencia que mencionaba muy bien también la doctora, pero hay que formar, hay que dar los espacios de diálogo, hay que dar los espacios de debate, porque el empoderamiento también necesita como un músculo para sostener el peso del micrófono, el ejercicio cotidiano. Gracias. Hola, mucho gusto, soy Marta Singer, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí y ojalá podamos intercambiar y escuchar sus propias experiencias también. Yo quisiera en primer lugar señalar que si vamos a hablar de medidas para la inclusión democrática, tendríamos que comenzar por decir que la democracia no son solo elecciones y no son solamente espacios formales, institucionales para estar tomando parte de las decisiones que se toman en una sociedad para todos. En ese sentido, las cuotas de acción afirmativa son un instrumento, todos lo sabemos, que es pasajero y es un instrumento que es muy limitado en cuanto a sus posibles alcances. Muy útil en ciertos momentos, pero que desafortunadamente nos ha llevado a pensar que con mejores acciones afirmativas tendremos mejores democracias y eso es absolutamente falso. Ciertamente en nuestro país estamos hoy en un momento de definiciones respecto a nuestro marco normativo electoral y es lamentable que en este nuevo marco normativo electoral que apenas estamos estrenando, las acciones afirmativas hayan ocupado un lugar secundario y hayan quedado rezagadas a un espacio donde van a ser imposibles de cumplir. Quedaron incluidas solamente para el espacio de representación proporcional en las listas. En nuestro sistema federal tenemos representación proporcional y representación mayoritaria y en las listas quedan pues en los 20 lugares. Normalmente los partidos ganan 1, 2, 3, 10 lugares, nunca 20. Entonces, pues pasaron a mejor vida. Bueno, en segundo lugar, quisiera decir que no basta con tener mecanismos institucionales para tener la participación política. La sociedad democrática es por naturaleza heterogénea, diversa, activa, participativa y no obstante las brechas de desigualdad a las que ya se han referido antes profundizan las dificultades para la participación con cuotas, sin cuotas y de cualquier manera. Más aún cuando la sociedad heterogénea implica no solamente diversidad entre personas, sino también diversidad entre formas de entender el mundo, entre cosmovisiones, en donde se encuentran conviviendo las ideas liberales tradicionales de un individuo, un voto, muchos votos, una decisión mayoritaria, con la idea comunitaria de una comunidad decidiendo para sus intereses y no para los de las personas que las habitan. Esto me lleva a un segundo punto que ya se ha señalado antes, que es que los movimientos sociales en México y en el mundo han obligado a modificar estos parámetros
limitados para entender la democracia y han obligado a abrir el espacio tradicionalmente creado en las democracias liberales, aceptando que la diversidad debe de ser incluida y que esa diversidad potencialmente incluye también estas cosmovisiones distintas. En México, en especial, tiene que ver con una parte importantísima de la población a la que ya se refirieron antes, los pueblos y comunidades indígenas, que conforme a los derechos de autoadscripción constituyen quizá un cuarto de la población mexicana, con la dificultad de que ese cuarto de la población mexicana no vive adentro de sus comunidades, en sus territorios físicos, ni siquiera adentro del país, sino que además vive en otras partes del mundo, en donde pierde todavía más derechos. La mayoría, ustedes lo saben, en Estados Unidos. Y no por ello han dejado de pertenecer a sus comunidades. Habrán ustedes de saber que desde el extranjero toman parte de las decisiones de las asambleas comunitarias y de las decisiones que se toman para las personas que viven en sus pueblos y en sus comunidades. Bueno, en tercer lugar, señalaría que en nuestro país se comenzaron a impulsar acciones afirmativas apenas hará unos 10 años. En el 2004, 2005 se incluyeron distritos electorales indígenas, 28 solamente en el sureste del país, donde viven pues algunos comunidades indígenas, pero pues también las hay en el centro, en el norte, en el sur, en la Ciudad de México, y esos pues no estaban incluidos. Ni siquiera en Yucatán hay distritos indígenas. Ahora, en fin, bueno, más adelante las luchas de las mujeres incorporaron la idea de que también había que impulsar la participación de las mujeres en los espacios formales de representación y se hicieron acciones afirmativas muy importantes que han llevado a que hoy en día haya mitad de mujeres y mitad de hombres en todos los congresos del país. Incluso nos fijamos ahora que en los paneles, en los periódicos, en las mesas redondas, en la radio, en todos lados haya mitad de hombres y mitad de mujeres físicamente distinguibles para estar contentos. Sin embargo, esto no nos lleva a mejor representación. ¿Y por qué no nos lleva a mejor representación? Porque las candidaturas de acciones afirmativas tienen que pasar por los partidos políticos. En México tenemos el instrumento de, ¿cómo se llama, consejero? Candidaturas independientes, en donde las personas pueden lanzarse como candidate independiente, pero tiene que juntar millones de firmas para lanzar su candidatura. Tiene que hacer un partido político momentáneo para hacer su candidatura, pero no tiene los recursos. Si quiere registrar un partido político, tiene que esperar 6 años para hacerlo, y entonces pues ya se le pasó la oportunidad. De modo, 5, perdón, cada elección federal. En fin, es muy difícil. Lo que quiero decir es que es muy difícil y que las candidaturas de acciones afirmativas están dirigidas a que los partidos tienen la obligación de incorporar en sus procesos de selección a mujeres, hombres, indígenas, discapacitados, personas de diversidades sexogenéricas, afrodescendientes y migrantes. Ok, ¿y cómo lo hacen si ellos han estado alejados de esos grupos de interés durante toda su vida? Y por eso no los incluyen. Ahora están obligados a hacerlo, pero no están interesados y van ante la Suprema Corte de Justicia y dicen no queremos hacerlo. Y la Suprema Corte de Justicia les dice háganlo. El problema es entonces que la democracia
no solamente pasa por los partidos, no solamente pasa por las acciones afirmativas, tiene que ver con otras libertades, con otros espacios de deliberación, de debate, de información, de inclusión, en donde todos estos grupos que merecen acciones afirmativas siguen excluidos a pesar de las cuotas. Los indígenas siguen excluidos en sus idiomas, en sus lenguas reconocidas como lenguas nacionales que no se practican en ninguna escuela, siguen excluidas las personas discapacitadas con imposibilidad de atravesar las calles y así sucesivamente. De modo que el mundo de las acciones afirmativas nos puede ayudar a contar más personas con una representación descriptiva, personas iguales como espejo en los espacios de decisión, pero no intereses presentes para tomar decisiones, aunque los grupos parlamentarios luego suelen recoger esas inquietudes y decir somos mujeres, tenemos que pensar por las mujeres y se olvidan de que habemos mujeres de mucho tipo, con muchas ideas distintas del mundo que no estamos todavía representadas ahí dentro. Muchas gracias, buenas tardes. Thank you very much. We are getting really short on time, so I want to do something called a lightning round, where we're going to very quickly, I will just ask, what are the best measures and the best policies or instruments that have been used then in your sector, in your country? What example can use the best example? And has that been enough, do you think? Or how can it also be better? How could it be then improved? If you can say this, let's say in the shortest amount of time, in about 30 seconds, some of you already said something like this, you touched on it. So just summarize then your main point from maybe the presentation that you gave. So one of the best measures that if you can give a piece of advice to somebody here in this room, they take it back to their country, this is what they should implement, this is what you would tell them, and if it didn't go far enough, how should they actually improve that? So let's start on this side of the room. Does somebody want to take the floor already? We go on this side? Okay, yes, go ahead. Pero tómenos el tiempo, porque si no… yo lo que les diría como instrumento en mi país, como ejemplo, es el protocolo trans. No sé si se los han comentado. El protocolo trans empieza en México, es el primer protocolo para voto de las personas trans, para su inclusión, para tener una votación más justa, porque había un problema con la identidad cuando una persona trans, sobre todo una mujer, particularmente le pasaba a las mujeres trans, llegaban a votar y su credencial de elector decía su nombre de nacimiento, digamos, o el género el que le habían asignado. Pongo un ejemplo, yo en este momento soy Gloria, pero a lo mejor mi credencial de elector decía Gabriel. Y entonces cuando llamaban, y yo iba con mi identidad de mujer, y me decían, usted no lo es. Parecería como, ay, ¿es en serio que es necesario? Por supuesto que es necesario. Es un tema de derechos humanos. Y no se nos olvide que la participación ciudadana y democrática atraviesa por los derechos humanos. Estudien ese protocolo, ya hay en Perú, ya hay en Colombia, véanlo, uno no tiene que ser la causa para defender la causa. Eso que nunca se les olvide. Gracias. ¿Yo? Ok. Bien, se han aquí vertido varios temas. Veo que el que se encuentra más de manera particular es el asunto de la discapacidad, así como la cuestión de los temas de los indígenas, pero han surgido cuestiones de asunto o de orden político, como es el punto del Plan B y el asunto de ahora de que se ha echado en marcha, ¿no? A partir del día de ayer. Este asunto del Plan B es bastante delicado, ya lo mencionaba Gloria, porque reforma 13 artículos, tanto de la Ley General de Partidos como de la LEGIPE. 9 pertenecen a la LEGIPE y el resto, que son 4, a la Ley General de Partidos. Sí, pareciera que no es tanto, pero es un mundo de reformas las que se están llevando a cabo en torno a los grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos? Ya se han mencionado. Los jóvenes, afrodescendientes, los discapacitados, las personas que viven en el extranjero, los indígenas, tal vez me falta alguno por ahí. LGBT, por supuesto, LGBT. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué pasa con el asunto de la Ley General de Partidos? Lo más grave que tiene
en la reforma, uno de sus artículos, es que se olvida del punto de los indígenas. Garantiza, en algunos sentidos, a todos los otros grupos vulnerables, que son 5, el resto, pero olvida o invisibiliza a los indígenas. Eso hay que revisarlo. Ese punto, yo decía al momento de analizarlo, puede ser un error por parte de la Ley General de Partidos, puede ser un error, o puede ser que realmente se les esté negando una inclusión a este grupo. Quisiera yo pensar lo primero, que es un error. Bueno, eso es por un sentido, hacia un lado. El punto que mencionaba Daniela, ¿qué se ha hecho en nuestro país por mejorar las acciones hacia los grupos vulnerables? Bueno, básicamente hacia los temas indígenas, lo que se ha hecho en este país, como se ha hecho en el resto del mundo, es lo mismo. Pues, temas de salud, temas de educación, tema de participación política. Básicamente es eso, pero otra cosa no se ha hecho más. Son temas muy limitados para los grupos indígenas y realmente para las mujeres que yo les mencionaba, las mujeres indígenas que son las que están mayormente excluidas, las que están en esas zonas. Este tema de este desarrollo o acciones sociales no les beneficia en absolutamente nada, porque a esas zonas no llegan estas acciones. Hay que revisar esa parte. Ahora, si también por la parte de la reforma electoral se les está negando el derecho a participar, entonces todavía ese problema va en aumento. En este asunto del derecho a participar, retomando también a Gloria, estos 25 espacios que se dan a los grupos vulnerables es como mínimo, se maneja como un marco mínimo. De ahí en adelante puede aumentar. En este momento tenemos 50 representaciones populares de grupos indígenas. ¿Podemos llegar más adelante a ello? Probablemente, puede ser que sí, pero se marcó un porcentaje bajo. Solamente 25 personas que integran de esos 6 grupos vulnerables espacios. Es decir, ¿cuántos espacios le va a tocar a cada grupo vulnerable? Ustedes hagan la cuenta, hagan la división. 25 entre 6, es muy poco. ¿Eso es lo que necesitan? ¿Esa es una acción afirmativa verdaderamente? No lo es. Son acciones que bien decía la doctora Marta Singer, que deben ser transitorias, pero también son acciones que debemos de atender como el asunto de las mujeres, primeramente con un 30, en las cuotas el 30-70, después 60-40, posteriormente llegamos a la paridad 50-50 y en 2019 la paridad en todo. Una acción afirmativa que pues ha sido exitosa, ¿no? Poco a poco la evolución de esta acción afirmativa. Igualmente tenemos que voltear a ver a estos grupos vulnerables, a los grupos indígenas que están siendo invisibilizados con una acción en evolución, no detenida como está en este momento. Bien, gracias. Gracias. Yo quiero compartirles un ejercicio que hicimos de una consulta dirigida a personas con discapacidad en el tema del ejercicio de sus derechos político-electorales. Teníamos que consultar cuáles son las condiciones o los criterios para que para que nosotros como Instituto Electoral pudiéramos definir un distrito electoral de los 16 que hay en el territorio para que pudieran acceder a un cargo en el Congreso. Había varias preguntas. Una de las preguntas era la obvia, ¿no? ¿Cómo definimos el sujeto de derecho para personas con discapacidad? Porque pues, puede ser desde si temporal o alguna fractura o los lentes, porque aquí en México es muy borrosa esa línea. Después, ¿cómo comprobar, cómo acreditar esa discapacidad para evitar falsedades y engaños? Y posteriormente, ¿qué criterios tendríamos que utilizar para poder definir un distrito electoral? ¿No? Y entonces teníamos un criterio de distribución poblacional, de participación histórica y por supuesto la accesibilidad, porque ya habían mencionado, hay un gran reto que es para poder confrontar las barreras que están impuestas socialmente y administrativamente y normativamente. Si yo pudiera recomendarles algo, fue un ejercicio muy rico, no perfecto,
con muy pocos antecedentes a nivel, yo creo que mundial, ¿no? De ese tipo de ejercicios. Y mi recomendación es que más allá del objetivo de la consulta, de obtener una respuesta de un sí, no y algunas respuestas más amplias, yo creo que el producto más benéfico es el vínculo que hay entre una organización que organiza elecciones y que se da cuenta que no solo organizamos elecciones, sino que construimos democracia, ¿no? Ese vínculo que hay con toda esta sociedad, todo este movimiento social de personas con discapacidad, y que ese vínculo va a permanecer más allá de la acción afirmativa derivada de esa consulta. La consulta fue un ejercicio participativo, no fue vinculante, nos dio muchos elementos, pero me queda muy claro que es un ejercicio que puede ir de democracia participativa, democracia directa, hacia la democracia representativa, en un sube y baja muy interesante. Si podemos llegar a constituir, por ejemplo, una red de organizaciones de la sociedad civil que tenga un diálogo constante, y en estas redes de organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que hay que hacerla desde una visión interseccional y transversal con todos los demás, porque decíamos, a medida que yo le cedo un cargo a un grupo en específico, automáticamente estoy dejando sin opción a los otros grupos, ¿no? O también hay personas indígenas con discapacidad y que tendrían que definirse si son, ¿por qué medida afirmativa vas? Para acá, Entonces, mi recomendación es, hay que ir más allá de un resultado, de un sí, de un no, sino a la construcción de un vínculo, ¿no? Con la sociedad, y un vínculo que permanezca, y una construcción dialógica de la democracia participativa, de la representativa, en un sube y baja. Gracias. Yeah, I'll the keep it best shorter. practices that Don't you can worry. give, very short, so we can also have time to interact with the audience. Thank you. Okay, so what works for including marginalized communities? I have lots of answers. I'll just say one, but I should mention that we're actually doing a project at People Powered called Building Inclusive Democracy, where we're compiling best practices from around the world, turning them into free online courses and resources. So if you want to get this information later, you can follow us or let me know. One thing that I would say, which I have found in the past 20 years to be the most important for any participatory democracy, direct democracy, deliberative democracy program, change who's at the table from the start. If you want to engage a particular community, have them lead the program that you're running. Invite them to the table from the beginning. Once you're asking, how do we include them, you're already on the wrong track. They should be at the table, and they should be the ones leading the program. So, for example, when I started participatory budgeting in New York, we had a community organizing group led by low-income women of color lead the program. And so every step of the way, when people in the community looked at the program, they saw people that looked like them, people they knew. The program directed more money to those communities. Those are the people who participated more, and there are ripple effects throughout the program. So change it at the table, invite them in from the beginning. It is never too early to include the communities that you most want to engage. It's always too late, is what I've seen. So do it from the beginning. Yeah. My point is almost the same, because usually we approach the marginalized group as to provide certain basic services. Then they are objectified. So once but it is better during the COVID-19 period. So because we realized that your health condition is really related with my health condition. So because of that, all the marginalized groups, especially the illegally migrant workers, so our government really want to try to find them. So if they are marginalized, there some kind of contamination will disperse the whole society. So without some kind of inclusiveness, our health, our basic system cannot sustain. So that is the learning process of COVID-19 really, is a kind of a public education. So at that time, the migrant women, marriage migrants, are invited as not as the object, but as a subject. So because we have the public health prescriptions, but those married migrants
translate on their own native languages. So for certain, it is voluntary basis. So it has been translated into certain languages. So after engaging in those kind of public engagement, they became a real empowered citizenship feeling. So so my point is let them be more not objective, but more. So in that sense, about the democracy, we can find among the marriage migrant community and the disabled community, they have their mutual cooperative, very good tradition, but it was not visible for the existing academic community. So we are only talking about a very advanced democratic design, but we can find some kind of invisibly community-based mutual cooperation system and some kind of a more direct democracy tradition. So make it more some kind of centralized. That was the my experience. So final point I really want to highlight is we are not citizens, so we have a very various identities. Sometimes we are driven by our own greed, even I. So when I was engaged with like-minded good people, I try to be more public-oriented. So preventing corruption and preventing some kind of oppressing some of my greed for other people, that was only done with mutual engagement. So in that sense, citizenship education through some kind of mutual learning. So without those kind of citizenship education and good public media, so I don't think there is a very advanced citizen and there are marginalized citizens. I don't think so. Should be mutually encouraged. That was my point. Thank you. Thank you. As short as you can. It's a challenge. Bien, te voy a obedecer, Daniela. Mencionaba antes, quizás como un ejemplo o un ejercicio que se pudiera replicar, es que en esta articulación con áreas de gobierno y con academia se pudiera hacer este ejercicio de formación de personas con discapacidad para poder incidir, participar, abrir espacios de debate más allá de los ejercicios tradicionales, ¿no? Y hacer que incorporen estas prácticas de democracia directa. Y por otro lado, pensaba en una organización transnacional, Amiredis, que es una organización de migrantes con discapacidad de Centroamérica, de Honduras, y ellos tienen unas prácticas muy interesantes en distintos países, en Honduras, en Salvador, en México, en Estados Unidos, justamente para incidir sobre sus intereses transnacionales, ¿no? Entonces creo que poder identificar a esos grupos con prácticas novedosas también es importante. Gracias. Yo solamente quisiera remarcar cuantas cuestiones. La primera es que sí hemos tenido avances muy importantes a partir de que se han pensado esas cuotas de acción afirmativa. Quizá desde antes, en algunos pueblos indígenas de Oaxaca, existe la posibilidad de la elección a través de sistemas normativos y propios de estas comunidades y no a través de partidos y urnas para votos individuales. En Oaxaca hay 500 y tantos municipios y de ellos 417 se eligen bajo prácticas estrictamente comunitarias. Las luchas indígenas llevaron a que en otras partes del país hubiera lo que se llaman autonomías en los hechos, en Chiapas, o en Michoacán, donde se ha legalizado la posibilidad de que haya el autogobierno a nivel municipal.
Esos son avances muy importantes que han ido permeando y han ido generando la conciencia, digamos, en la clase política de que es preciso poner atención y resolver institucionalmente esas dificultades. También ha habido avances significativos desde hace muchos años para incorporar a la población que vive fuera del país a través de facilitar el voto para los extranjeros en elecciones primero presidenciales y luego en elecciones locales, al punto en que en entidades como la Ciudad de México tenemos en nuestra Constitución y en nuestra ley electoral local la posibilidad de que haya un espacio asignado para los ciudadanos que viven fuera del país y tengan un espacio en el Congreso local. Es decir, no solamente son acciones afirmativas para permitir votar, sino también para ser votados. Creo que con mucho estos avances se nutren también de que en nuestro país tenemos libertades, tenemos el ejercicio de muchas libertades, libertades de expresión, libertades de organización y de manifestación, que chocan con otras opresiones, podríamos decir, que pasan también por un ámbito que no hemos tocado, que tiene que ver con el educativo, con el ámbito familiar, con el ámbito incluso de otras violencias, en donde hay opresiones que pasan por ser subjetivas y inconscientes, ¿no? De las personas que nos autoexcluimos. Y por supuesto que el problema de la participación directa no resuelve todos esos lastres, ni pueden pensarse en solamente soluciones lineales, y eso es lo que quería yo destacar, para resolver problemas que tienen que ver con lo que significa enriquecer una democracia como una forma de vida, como una forma de colaboración y de participación social. Gracias. Gracias. Before I open it up to the floor, I also wanted to give a good example of what has been done at EU level. So it's a little bit aside of my job that I'm following. And there was a bit of a, let's say, democratic experiment that just took place as of last year in the EU under the title The Conference on the Future of Europe, where European citizens panels, citizens assemblies were being held for the first time at the EU level. So 800 randomly selected citizens from all corners of the EU, this is almost 500 million people, representative of gender, age, socioeconomic background, level of education from the different member states, 27 countries, were invited to speak about different topics on the future of Europe. Everything from economy to social justice to education to jobs to climate change, and then a series of proposals was put forward to decision makers. But they really wanted to focus also especially on youth. So youth was one of the focus points for this. So 1/3 of those 800 randomly selected people were actually youth, people from the age from 16 to 25. So even lower voting age than 18. In some member states in the EU, you can vote already at 16. Usually it's 18. So I think this is a good practice for even sometimes having overrepresentation of those underrepresented groups that typically don't take part in political processes and involving them also in this way. Now this was, of course, also more of like a consultation process because the proposals in the end that these citizens put forward, which is about 49 proposals, 325 measures or sub-proposals. This is not binding, but a lot of these proposals are now in the pipeline. We see that we are going to have real legislation at EU level because of these proposals that came from the bottom up, from citizens that were randomly selected that never had something to do with European politics in the past. So this is my example to the group. But now I want to open the floor up to the audience, and I will now stretch my legs and come over to you because I see some hands. And okay, many hands up. So I want you also to introduce yourself.
You can ask a question, and maybe also would be nice to hear if you can say in a few short words what some of the best practices are and where you're coming from. If you have also something to share, then so we can also exchange. So let me see here because I saw, oh, perfect. We're gonna go here. We're gonna start from the first row, and then we're gonna go over to the back. So Erwin over here, please, and then. Thank you. My name is Erwin. Sorry? Do you? Who is first? Yeah, and then we'll go. Let's go. Sorry. My name is Erwin Meyer from Mehr Demokratie Österreich, or More Democracy Austria, and also board member of Democracy International. And in this respect, also a council member in my hometown. And this month we will start a sortition process, as Daniela described, on a local level. And I just wanted to highlight what you didn't mention until now, the difference between an ordinary participation project and the sortition process. Because the idea of the representative citizens' assemblies is that you have all members of the society included in the proportion they are in the whole society. So you're creating something like a mini Mexico. That means the women, the men, the old one, the young ones, etc., exactly in this sample as you have in the whole society. And this is not an easy way. We had a lot of work to do at the local level, because if you invite the people, this is not binding. If you make a criminal jury, for example, you're binded to come. And also in the old Greece, you was obliged to come. And if you're not obliged to come, you have the problem of self-selection. And again, the old white men are coming. Women stay at home with their children and the people they have to serve, etc. So you have to do additional efforts to make it representative. One possibility is, I would call it visiting invitation. So go home to the people which normally don't come and say, it's very important that you are coming. And then you can create a mini sample of 50 or 100 persons that is representative to Mexico. So, and we have not to misunderstand it with how many people are coming, because I have heard this several times. If thousands or 100,000 or 500,000 are participating, and the more it is better. No, this doesn't tell you anything how many people are participating. Make it representative in the way I described. It's called a stratified randomly selection process. It's really very complicated and not easy to do, but it's worth doing it, because then you have a mini sample that is representative. But the next step is then you have to include the whole society. They should know the arguments of this citizens' assembly. They should be included. And in the end, it should be combined with direct democracy, with a binding process that they have the final say. And this, to my mind, would be a perfect process. Daniela described it on the EU level. The only thing is that the people are not able to decide until now. This is missing. Thank you. I'm Dr. Livingstone, the UN independent expert on promoting a democratic and equitable international order. I have a question as well as a remark. First of all, to applaud Democracy International for the very many impressive proposals they have made regarding global democratic participation, which I have highlighted in my reports to the UN General Assembly, and they are being discussed. And there's a proposal, actually, just to bring it to your attention, that they may also find room in the forthcoming 2024 Earth Summit that the United Nations is currently proposing. Now, I have a general question to the panelists. Generally, the essence of inclusion and affirmative action is to promote political equality. What experience do you have in furthering affirmative action that leads to the possibility of avoiding the ripple effect? And by ripple effect, I mean perpetuating further marginalization and actually exclusion. Because either the measure must be time-bound, or else you make these continuously excluded and ensuring that you are actually dictating to them
what needs to be done. So what experience do you have in ensuring that in dealing with inclusion and affirmative action, we don't experience that ripple effect? Let's collect a few questions and statements, and then we can do a round. I think I saw first Marie, right? And then, okay, yes, microphone, please. Hola, Yes, please, as short and concise as you can be. buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Mi nombre es Rosa, vengo de Baja California, del INE. A mí me toca ejecutar lo que es el protocolo trans porque soy vocal de capacitación en Ensenada y pues es una labor que a mí siempre me ha enorgullecido. De hecho, mi pregunta viene en esto. Yo me estoy imaginando una persona trans en las próximas elecciones teniendo que elegir entre un partido que ha sido opuesto a sus derechos y otro que está diciendo que está a favor de la diversidad y sin embargo ha generado la ley más regresiva en la historia electoral para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué han podido hacer las organizaciones civiles para poder tratar de informar y tratar de generar una unidad entre estos grupos para poder tratar ya no tanto con la ley, sino con los mismos partidos? Porque como decía Marta, el problema ya viene siendo los partidos. ¿Cómo es posible que un partido pueda poner a una mujer candidata cuando ni siquiera tiene mujeres suficientes en sus asambleas y sus comités, ¿no? Entonces quería saber qué se está haciendo al respecto. Gracias. Hi, my name is Marie Hünemann. I'm from Germany and also from Mehr Demokratie, but the German association. And my question is also kind of a question for a big best practice case, because we in Germany, we have officers, like governmental officers for different vulnerable groups. For example, we have a disability officer, and a colleague of mine, a board member of us, is actually working for him. And what I experience is that they provide budget, they connect networks, they travel through the country and have events, they have publications and so on. They have a huge standing, these officers. There's a woman officer, an anti-Semitic officer, a disability officer, and they also advise the government. Do you think this would be also suitable for Mexico? It's kind of a top-down approach, but I think you have to be top-down, right? I don't know. Yeah. Okay. The one right behind you. We'll collect and then already think about the answers that you can answer really quickly to whoever you would like to answer to. Yes. Okay, I'm going to be really quick. My name is Michael Drashkovich. I'm with Public Democracy Los Angeles. My question was inspired by your comments at the very end. How we might be able to think more expansively about participation in democracy, not just the political sphere where rights are concerned and budgeting is concerned and laws are concerned, but economic opportunity, cultural opportunity. I'm a citizen of Cherokee Nation and identify as LGBTQ, and we love to participate in politics. We also want to express ourselves culturally, and so to have those institutions be considered alongside, I think, the traditional institutions we're being talked about here. I'd love to get your thoughts on that as well. Thank you. Hi, good evening. My name is Arturo Zárate. I'm an advisor in the Electoral Institute of the State of Guanajuato. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es concreta. ¿No limitará la nueva reforma electoral en México, o cuál es más bien su opinión respecto de la reserva de la materia en lo que se refiere a acciones afirmativas? La nueva reforma establece que no podrán más que el Congreso de la Unión regular la materia de acciones afirmativas. ¿Qué tanto limitará esta nueva disposición y qué tan constitucional lo ven? Okay, who would like to go first answer? Yes, over here. A ver, yo les diría dos cosas, a ti, bueno, a todos. Tengo 10 años estudiando voto joven, por ejemplo, en México, educación cívica, cómo llamar a estas personas que históricamente no les importa. Les voy a romper el corazón. La gente en el mundo ya no cree en la democracia.
Latinobarómetro, hay muchos estudios en eso. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y si pensamos que la democracia es igual a votar, nos estamos equivocando profundamente. Hay que hacer programas, mi trabajo tiene que ver con generar programas para involucrar a las personas jóvenes en acciones políticas y electorales. Y lo primero que hago es lo que dijo Josh, preguntarles a ellas y a ellos y a ellas. Eso es lo primero. Entender que las participaciones políticas son derechos humanos. No se circunscriben, lo político no es solo electoral, es mucho más amplio. Hay que entenderlo como un mecanismo de inclusión y desde ahí partir. ¿Y qué hacer con por ejemplo, el protocolo trans? Fuimos la primera organización en México en observar el protocolo trans en 2018 con Fuerza Ciudadana, pero no solo observamos el protocolo, sino todo el proceso. Lo que les sugiero siempre es no solo vean un programa, sino el proceso que se llevó para llegar a él, porque a veces el programa no es tan bueno, pero el proceso sí. Y el proceso de involucrar a muchos actores clave. Yo soy una mujer cisgénero, muchas veces me han dicho, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Y lo que les digo es, soy una persona que defiende derechos y hago alianzas estratégicas. Y esas alianzas estratégicas van más allá de las organizaciones que solo hacen cuestiones democráticas o electorales. Entendamos la democracia como una forma de vida, como una toma de decisión, como un mecanismo de inclusión. No es un regalo de nuestros gobiernos la participación, es un derecho, pero nadie reclama un derecho si no sabe que lo tiene. Y eso es lo principal que hay que trabajar en nuestros países, en todos. Tengo una hermana que vive en República Checa, voy mucho a Austria, voy mucho a Alemania, y lo veo y digo, wow, ¿no? En México hacemos programas que funcionarían muy bien en sus países, porque se hacen en un escritorio, porque se hacen con datos, no con las personas. No se nos olvide, estamos trabajando con personas, no con ciudadanía. Hay que volver a plantearse el término ciudadanía, porque ese reduce. En México entonces estaríamos hablando de personas de 18 años en adelante. Y eso no es tan así. El voto a los 16 en México es peligroso porque baja la edad legal y eso hace que más gente termine en las cárceles. Eso hace que muchas otras personas marquen una desigualdad. Cuidado cuando defiendan derechos, porque muchas veces por ser políticamente correctas o correctos no nos estamos dando cuenta quién está llegando. Y a veces en las materias, y ahí sí me voy a extender un minuto más, pensar que todas las mujeres tienen agendas progresistas es un error. Hay mujeres violentas, hay mujeres de derecha, hay mujeres violentadoras, así como hay hombres aliados en ciertas causas. Hay que pensar más allá, romper un poco esto. La constitucionalidad de esta reforma, pues qué te digo, compañero de Guanajuato, están lloviendo todos los amparos, todos los actos de inconstitucionalidad. Y ojalá cuando regresen a su país, no se olviden que este país dio un vuelco de casi 100 años atrás con la reforma que se acaba de aprobar. Es muy peligroso, muy, y no vamos a dejar de pelear, pero esto sí es una cuestión de mucha importancia. No sé qué les hayan dicho estos últimos días que han estado aquí, pero lo que está pasando en este país es gravísimo, gravísimo. Ojalá nos ayuden a levantar la voz y a decir ni un paso atrás en todo lo que se ha ganado. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco las preguntas, me hacen muy buenas y me permiten hablar de algo. Considero, yo soy alguien que estudia el tema de los movimientos sociales y creo que es algo súper importante y ahorita voy a ir al punto. Yo trabajo en un organismo electoral y lo que he detectado es que los que trabajamos ahí nos creemos los dueños de la construcción de la democracia y ese es un grave error de visión, es una visión totalmente vertical y que justamente está el riesgo de que nosotros estamos abriendo puertas, los tribunales diciendo estamos avanzando a punta de sentencia, ¿no?, hacia la inclusión, y si estamos avanzando a punta de sentencias es que estamos haciendo algo muy mal desde la sociedad, ¿no? Nuestro papel como organismos electorales desde mi punto de vista tiene que cambiar. Y el aprendizaje que hemos tenido es que hay que voltear a ver la larga tradición de movilización social y cómo han avanzado en el ejercicio de sus derechos, empezando por lo fundamental, educación, salud, vivienda, comida, y hasta evolucionar a cuando voltean a ver derechos político-electorales, que es lo que abre la puerta hacia las políticas públicas para poder atender
todas esas otras cuestiones. De ahí la trascendencia de que las diversas poblaciones marginadas, tradicionalmente olvidadas, puedan acceder ahí. Entonces, yo soy un convencido de que nuestro papel debe ser más como un mentor de cómo son los espacios, cómo es la normatividad, ¿no? Y no ser nosotros los que diseñemos todo desde el principio. Yo creo que la inclusión no es vénganse para acá, aquí estamos los buenos, ¿no? Ni me voy a ir para allá a entender tu mundo y como el mundo indígena es lo máximo, yo me transformo. No, lo que hay que construir es un tercer lugar y luego está otro grupo, entonces vamos a tener que volver a reconfigurar y entendernos mutuamente y es una construcción muy larga. Considero que México está en un gran riesgo de construir un micromundo, ¿no? Donde estén representados cada uno de los grupos, porque parecería que los problemas de una persona con discapacidad solo los entiende una persona con discapacidad, que la cosmogonía indígena solo la entiende una persona indígena. Y entonces, ¿dónde está la representatividad? ¿No? Porque en teoría deberíamos de como sociedad poder elegir a alguien en el cargo que entiende o traduce algunas de otras ideologías o por lo menos se comunica y puede llevarlo con su expertise al diseño de normas o diseño de política pública para justamente tratar de modificar todo lo demás, porque no se trata nada más de llegar al cargo, se trata de modificar la sociedad en la que estamos y eso incluye, pues, por ahí. Entonces yo muchas gracias por las preguntas y hasta ahí. Because maybe you can, after you can exchange also with the participants, instead of doing a second round of questions, I will have everyone just who wants to answer to finish, since we're so behind time. I mean, it's a coffee break now, but Josh, do you have something you want to say? Or do you, yes, you know. So just a quick answer for how can affirmative action cannot be into the vicious circle of another exclusion. So usually affirmative action can be sugar or chocolate for teeth. So at first it is a necessary tool, but once you get used to it, it cannot really be inclusive. So in that sense, first stage and second stage of affirmative action, usually some kind of those kind of representation issue, why they are invited. So as a token, as a representation. So representation of a specific group, not binding by their specific interest group. So those kind of representations should go beyond the more generalized human right and public space representation. So in that sense, affirmative action need very keen monitoring and mutual cooperation. Let not them be a personal achievement. Sí, gracias. Qué bueno que el tema, que es una agenda pendiente, no tan solo en este país, sino en todos los países, ha tenido réplica y esta es una muestra. Bien, tratando de responder cada una de las preguntas, que no voy a responder todas, fueron varias. Recuerdo la pregunta que hacía de que desde donde nosotros trabajamos, desde donde nosotros estamos posicionados, ¿cómo es que podemos asegurarnos de que haga una réplica o que haya una réplica en estos asuntos de la participación de la ciudadanía? Realmente es bastante complejo porque resulta que en el área de la cuestión de los indígenas, en el área de las mujeres indígenas, se han llevado proyectos para que las mujeres indígenas tengan un desarrollo en los programas sociales. Pero ¿qué sucede? Recuerden ustedes los contextos, hay que revisar esta parte, de dónde vienen, dónde están ellas posicionadas, en qué hogares, los maridos, los hijos. Ese es el contexto. Bueno, pues nosotros que vamos a esas comunidades tratamos de hablarles, por ejemplo, de la participación política, que es necesario que ellas tengan que salir, que tomen también las urnas, que también ellas deben de ejercer la política, el habla y bueno. Hay un punto muy interesante, que ellas comentan y nos dicen y nos dejan a nosotros o a nosotras seguras de que van a participar políticamente. Pero al final no lo hacen.
Al final regresan a su casa y nuevamente ahí vuelven a este entorno social, a su entorno, a su casa, a su hogar, a sus labores, al marido, a los hijos, y más aún, los maridos, los esposos no les permiten que tengan estos programas sociales. Ellos están en estas reuniones y ellas nada más están mirando a ver a su marido y ellos con una mirada las controlan. Es bastante complejo. Aquí se hablaba de los derechos y es necesario eso, es que hagan conciencia estas mujeres de los derechos que tienen. ¿De qué? Derechos de no ser maltratada, la violencia, el derecho político, el derecho también de la participación social, los distintos derechos. Es necesario eso, si es para este sector vulnerado, para todos los sectores, como lo decía Gloria. La cuestión de los derechos es fundamental. El segundo punto, la segunda pregunta que pude traer es que, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Bueno, aquí hay que ver qué es lo que van a hacer los partidos políticos, porque a partir del año 2019, que viene la ley constitucional de paridad en todo, hay que hacer una revisión, pero a conciencia de que se esté cumpliendo. Y al menos en esta legislatura, en los 3 órdenes de gobierno, se está cumpliendo. Hay que ver, hay que esperar, probablemente sí, pero estamos encaminados en ello. Es por ese lado, ¿no? Ver esta ley constitucional. Gracias. Por otro lado, ¿cómo vamos a tener mayor participación? Quisiéramos participar en la política, participar en todo, pues esto también es complejo y esto va también de la mano de lo que decías, Chícara, de lo que decía Chícara, que es experto en movimientos sociales. Es la acción colectiva. O sea, nadie nos va a traer la cuestión de la democracia directa. O sea, tenemos que tomar acción, la acción de los movimientos sociales. ¿Cómo vamos a participar? Pues a ver, hay que organizarnos, esa es la base y de ahí vienen los cambios. Tenemos los grandes movimientos sociales que son 2 en el mundo, el movimiento social de las mujeres y el movimiento del el grupo LGBT, son los 2 más grandes y han tenido también grandes efectos positivos, por supuesto. Están los otros sectores que deben de tomar también, tomar las calles, es necesario. Así, si nosotros queremos participar, nadie nos va a dar la palabra, hay que hacerlo, hay que tomar la acción colectiva. Gracias. Thank you. Please be brief for the remaining speakers if you would choose maybe just one question that you would like to answer. Yeah, I'll just make one point in regards to the first couple of questions, especially around citizens' assemblies and representative samples. I know this session is about including marginalized communities, but I think we need to be really clear that inclusion is not enough. Inclusion is a first step. If that's the only step that you take, you're not going to get very far. And we don't just need inclusion, we need equal power. Like marginalized communities need power, and that's not the same as being in the room. So if you have a representative sample in a citizens' assembly, an immigrant Turkish woman does not have the same power as a white German man, even if they are represented. No, I'm sorry, they don't. They face other obstacles. There are generations of barriers to participation that you can't instantly undo by having someone in the room in all of our societies. There's lots of layers there that I may not be aware of, you may not be aware of. This is why it's so important to have those people designing the programs from the beginning. But just that you need to push, and don't assume that because someone is in the room that they are fully included. That is just a first step, but every step of the way, you have to check, is it harder for them to participate? Is it harder for them to understand? Or do they feel more isolated or more alone? So there's so many different levels there. So go beyond inclusion. That's my one point. Any last statements if you want to respond to a question? Otherwise, you don't have to if you made No, yo solo diría que sus preguntas son sumamente importantes y muy, muy interesantes y que ameritan muchas reuniones como esta. Necesitamos, creo, estar más cerca, quienes estamos interesados en estos temas, compartiendo las experiencias. Y por supuesto que si yo tuviera la respuesta a sus preguntas, pues ya hubiera hecho algo. No la tengo. No sé qué va a pasar, pero lo que sí entiendo es que el mundo está cambiando
que lo que mi compañero que anda por allá atrás, Barrientos, llama la desafección de la democracia es un hecho en México y en el mundo. La desilusión con los aparatos institucionales es absoluta, no están funcionando. Esos espacios deliberativos cerrados, de puertas cerradas, que luego dicen que hacen, ¿cómo les llaman sus experiencias de gobiernos abiertos o parlamentos abiertos? Deberían estar abiertos siempre, pues son ellos los representantes del pueblo, de la ciudadanía, y no están, ¿no? Creo que en todo el mundo estamos pensando los mismos temas, porque la representación política a nivel global está fallando, es vieja, mucho más vieja que yo y muy vieja, y creo que tenemos que pensar en otros formatos, ¿no? Otros formatos de comunicación con las instancias de decisión, donde las decisiones no son solamente técnicas de expertos, de personas que saben qué hacer, porque si supieran qué hacer ya hubieran resuelto y no hubieran necesitado que el INE inventara en México las acciones afirmativas, porque nuestros representantes populares no las han pensado, porque no se les ha ocurrido, porque no hacen su chamba, entonces no escuchan a nadie. Entonces el primer paso es escuchar. Ojalá que los gobernantes o quienes tienen la posibilidad de hacer algo escucharan a quienes tienen algo que decir, ¿no? En fin, quizá empezando por hacer que las consultas sean vinculantes y sean, lleven a algo, pues podría ocurrir algo, pero pues las consultas ocurren, hoy en México diario hay una consulta popular a los pueblos indígenas para algo, y los pueblos indígenas dicen, eso no son consultas, vienes primero a preguntar cosas que no me importan, segundo a preguntarlas en otro idioma, además ni siquiera lo que yo vaya a decir va a ser tomado en cuenta, ¿qué me vienes a preguntar? Entonces creo que lo que las sociedades contemporáneas están exigiendo es tomar parte y no está ocurriendo. Entonces algo va a pasar. Thank you very much to the panelists. Thank you also for all your questions. Thanks for your attention. I'm sorry that we ran out of time. I wish that we can have a second round of questions and speak about this more. There is still the coffee break. It's going until 4:30. So you are still able to catch it and have a coffee, and I hope that you have a great rest of the forum as well. And thank you so much for joining. A round of applause for the panelists, please.